Señor, gracias por este día y por la oportunidad de que creo que hoy, como siempre, vamos a tocar un tema relevante, pero cuando hablamos de Jesucristo todo se maximiza y se lleva a lo más glorioso, que es tu Hijo que vino a morir por nosotros. Seguimos un poco con Juan y entramos de lleno con nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Ayer estábamos tocando unos temas de Juan muy interesantes y vamos a regresar un poquito solo a leer para ver algunos detalles que no vimos ayer, y creo que sí vale la pena fortalecerlos, así como un tipo de repasada, y después continuamos. Dice Juan 1:19, hablando de Juan el Bautista, el bautizador, y dice: este es el testimonio de Juan. Pónganle mute a sus teléfonos, por favor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, perdón. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí y que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y como lo vimos ayer, solamente vamos a sumar unos pocos de puntos a lo que aprendimos ayer y regresamos al otro principio. Dice el 19: ese es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Ayer platicábamos que era relevante ver que le habían mandado a Juan levitas y sacerdotes, siendo que ellos eran los... Háganse un poquito más para que les vea la cara, los cuatro, por favor. Era importante mencionar que los levitas y sacerdotes ministraban en el templo y eran los encargados de el tema del perdón de pecados, y le mandan a Juan a preguntarle a ellos dos. Pero no mencionamos un detalle importante ayer. ¿De quién era hijo Juan el Bautizador? ¿De un qué? Profeta. ¿No? ¿De un qué? ¿De un sacerdote? Perdón, es cierto, un sacerdote. De un sacerdote. Uh-huh. Lo cual habla de que él era no es Jeremías, el cual era heredero del sacerdocio de su padre. Entonces es importante ver cómo Juan el Bautizador era de la tribu de Aarón, los cuales eran los sacerdotes y levitas, y se convierte esto en un tema aún más relevante que no tocamos ayer, que era el aspecto donde él conocía perfectamente toda la vida doctrinal del templo, del tabernáculo. Entonces, del templo, perdón, no del tabernáculo. Entonces, cuando le preguntan a los sacerdotes, bueno, él voltea y dice: yo no soy él, yo no soy el Cristo. Pero era bien interesante porque lo que predicaba Juan el Bautista era algo que no se predicaba en aquellos tiempos, que era el arrepentimiento. Es decir, los fariseos y los saduceos, los levitas y los sacerdotes nunca predicaban el arrepentimiento. Lo que predicaban era la confesión de pecados. Esa parte es bien importante entenderla. ¿Por qué? Porque llegaban y sacrificaban al
cordero para identificarse con los pecados. Pero para ellos predicar el arrepentimiento no era algo común. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesucristo los acusaba de hipócritas. Y una característica de un hipócrita es que nunca va a reconocer sus errores. Entonces los fariseos habían hecho de la apariencia, lo que Cristo llamó, ¿se acuerdan? Una apariencia de piedad. Pero, no se lo decía el apóstol Pablo, pero negando la eficacia de ella. Entonces, le preguntan en el 20, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, esta parte lo estaba estudiando, y esta parte es bien importante, dicen, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Eso lo vimos ayer. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Aquí la pregunta más preocupante que estábamos viendo cuando estábamos estudiando era que le preguntan, pues, ¿quién eres? Jamás se interesaron en saber quién era el Mesías. Jamás le preguntaron, oye, bueno, si no eres tú, ¿quién es? Nunca les preocupó eso. Dice, ¿qué dices de ti mismo? Dice el 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y eso lo dijo Isaías en el capítulo 40, versículo 3. No vamos a ir para allá. Y entonces, la palabra enderezad el camino es bien importante, lo veíamos ayer, porque es un tema donde estaba haciéndole al pueblo de Israel que regresaran a la senda del Señor, porque se habían alejado de la senda del Señor. Y ayer platicamos que no era algo para nosotros, los gente de aquí de América, no es tan significativo esa parte, porque pues nacimos en el catolicismo, en el Testigo de Jehová, en mormones, en una diversidad de filosofías pero el judío no. El judío nació únicamente, Juan 1:23, el judío nació con una sola teología, una sola fe, una sola creencia, que era Dios, el Dios de Israel, el Dios vivo. Entonces, para que al judío le dijeran, oye, tienes que enderezar tu camino, pues le decían, oye, pues yo sigo el camino de Dios. Y el tema era que Juan Bautista le estaba diciendo sí, pero no de corazón. Y el tema con Dios siempre ha sido el corazón. Dice el versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, el Hijo, ni Elías, ni el profeta? Miren, el principio de bautizar en aquella época, tampoco lo platicamos ayer, es un principio de purificación. El tema era purificar a la gente. ¿Se acuerdan cuando tocaban a un cadáver o algo así, de un animal? Tenían que purificarse. Entonces, para ellos el agua era un aspecto de purificarse para Dios, ¿no? Entonces, para ellos, para Juan el Bautista era un principio de bautizarlos con el arrepentimiento, y ese arrepentimiento era un aspecto de purificar, no de perdonar pecados, sino de expresar públicamente y externamente lo que estaban haciendo internamente, lo que creían. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, eso lo enfatiza Juan, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Esa es la oportunidad que perdieron de preguntarle, bueno, ¿quién es, no? Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta parte es bien importante, poner atención, porque dice el 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno
de desatar la correa del calzado. Esta tarea de desatar la correa del calzado era una tarea de los esclavos y de los siervos. Cuando llegaba el amo, le desataban la cuerda de los pies, de los zapatos, sus sandalias, para después lavarle los pies. Entonces Juan Bautista estaba diciendo: yo no soy digno ni de esa tarea que es de un esclavo, yo estoy por debajo de eso. O sea, la hermosa humildad de Juan el Bautista. Entonces, son esas cuestiones que tenemos que aprender. Versículo 28, estas cosas sucedieron en Betábara. Un detalle importante, bueno, luego lo pondremos, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29, ese es el tema de hoy. De verdad es un tema bien importante, pero creo que ya dejamos bastantes cosas más claras del día de ayer que nos enriquecen el estudio de hoy. Juan 1:29. Al siguiente día ¿de qué? De los fariseos que fueron a preguntarle, ¿no? Al siguiente día vino Juan a Jesús. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. ¿Cuándo lo dijo? Ayer. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué hermoso, ¿no? Miren, otra vez, es muy relevante entender la mentalidad hebraica. Dice el versículo 29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Esta figura me fascina, ¿no? Es una figura importantísima de cómo es Cristo el que siempre viene a nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a Él. Él es el que viene a nosotros. Él es el que nos busca. Él es el que sabe dónde estamos. Él sabe cómo llegar a nosotros. Y Juan el Bautizador dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya hemos platicado este tema un par de veces o 3 veces. ¿Quién se acuerda de este tema sobre he aquí el Cordero de Dios, que no sea ni Mireya ni mi esposa? ¿Tú te acuerdas? A ver, Flor. Más duro para que se está grabando. No era tradición. Era un mandato. ¿Qué? Ajá. Para que no, por si no se escuchó, el tema era que Dios había estipulado que había un cordero que no tenía que ser el que se sacrificaba en lugar de la persona. Dios había creado el principio de sustitución. La matanza de los corderos no era otra cosa, sino era una forma de decir: quien tendría que morir en lugar del cordero eres tú, pero el cordero morirá en sustitución. Y ese cordero se sacrificaba una vez al año por todo el pueblo. Pero debía tener ciertas características. Y tenía que tener ciertas características: que fuera sin mancha, fuera perfecto, era el primogénito, no podría tener ningún defecto, era perfecto. Ahora, hay un teólogo de hace 200 años que él dice, se llama Hendricks,
que él hizo un calendario y él dice que esta fecha es aproximadamente el 27 de febrero de el 27, bueno, no me acuerdo por ahí, no, es en el siglo 20, en el año 27, un día antes de la Pascua o 2 días antes de la Pascua. Porque hace un calendario de todo. Entonces nos damos una idea más o menos de cuándo fue esto, entre 3 y 4 años antes de que muriera el Señor Jesucristo. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero hacer un énfasis en los manuscritos más antiguos. El he aquí no existe, no está en los manuscritos más antiguos. Lo que está es la palabra mira. En lugar de he aquí, dice mira, los manuscritos más antiguos. Y lo que está haciendo el apóstol Juan al estar escribiendo aquí, Juan el Bautizador estaba diciendo: mira, ahí está el Cordero. O sea, era un verbo que estaba diciendo con intención de señalar: miren, ahí está el Cordero, míralo. Y dice: he aquí el Cordero de Dios. Hemos platicado que el Cordero de Dios es bien interesante porque habla de dos cosas. Ese D es un D de origen y un D de propiedad. Es decir, era su origen de Dios y era de Dios. Y así como vamos a ver más adelante que Jesucristo se bautiza, no era un tema de que Jesucristo tenía... ¿Qué era el bautizo que predicaba Juan el Bautizador? ¿Se acuerdan? ¿Bautismo de qué? De arrepentimiento. Cristo no tenía nada que arrepentirse. Entonces, ¿por qué se bautiza? Ahorita lo vamos a ver. Son detalles importantes que no podemos dejar de pasar. Entonces, dice: mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habíamos platicado que en hebreo la palabra que se utilizaba para quitar era la palabra kafar, que significaba cubrir, como lo que hacemos hoy en día cuando se pinta un carro y le ponen una capa para cubrirlo, o tú, Norma, no, Sonia, acabas de trabajar la madera y le echas una capa de ¿cómo se llama lo que le pones? Un barniz que lo que hace es cubrir la madera de rayones y de... Bueno, eso en hebreo, lo que tú haces se llama kafar, que es cubrir. Entonces, cuando Juan el Bautizador menciona a Cristo como el que quita, ya no como el que cubre, pues es un shock para ellos, porque llevaban 4,000 años escuchando que los corderos cubrían los pecados, y de repente escuchan que los quita, pero aparte no es un cordero animal, sino es un humano, ¿no? Entonces para ellos es un shock muy fuerte. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, y habla de esto bien importante, del mundo. Por eso es bien importante entender que Cristo vino a morir por todos, por el mundo. No vino a morir como muchos hipercalvinistas mencionan, que Cristo vino a morir solo por los escogidos. Eso es una gran mentira. Cristo murió por todos, pero no todos van a ser salvos. Ese es un principio también importante. Se hace efecto hasta que solo se hace efectivo en aquellos que, y es bien importante, aquellos que cumplen lo que Dios mandó, que es creer. Por eso es bien importante entender que aún que depositar la confianza en Cristo es un acto de obediencia. No es yo creo porque yo quiero, es yo creo porque yo obedezco. Está mi voluntad puesta en un mandato. Esa parte es bien importante entenderlo, porque Dios mandó que fuera a través de Jesucristo y por medio de la fe que el hombre podía ser salvo, no había de otra forma. Entonces, por eso el mérito del hombre en la salvación no es ninguno, solamente el aceptar lo que Dios hizo por nosotros. Dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. Y es importante que ese varón, un versículo antes, él le llamó
Cordero. Lo cual nos quita toda duda de que está hablando del Señor Jesucristo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este parece un trabalenguas, pero pues habla de la eternidad de Jesucristo, ¿no? Y esta parte es bien importante entenderlo. Y yo no le conocía. Por eso es importante entender lo que decíamos ayer. Cuando le preguntan, ¿tú eres Elí? ¿Tú eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Cristo? Y él decía, no, yo no soy, pero sí, ¿qué sí tenía? Tenía el espíritu de Elías. Pero ojo, no se refiere al espíritu físico, sino la función de Elías. Muchas veces decimos, ¿no? Ahí eres igualito a tu padre, ¿no? O igualito a tu madre, ¿no? No es que sea el padre y la madre, es que estás teniendo los mismos comportamientos de él, ¿no? Y yo no le conocía. Este es algo bien interesante. Juan no le conocía, pero Cristo sí le conocía. Entonces, ¿dónde está la relevancia de Juan el Bautista? Uno, al igual que los profetas, ellos repetían lo que Dios les decía. Pero esta vez a Juan el Bautista le hablan de que predique sobre el Mesías que ya está. Y no lo conoce, pero ya está. ¿Quién le da el mandato a Juan el Bautista para que bautizara y que predicara sobre el arrepentimiento? ¿Quién es el que le da el mandato? Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando dice que no le conocía, vamos a Lucas, por favor, para ver un encuentro bastante interesante. Vamos a hacer una pausa. Lucas 1:5. Vamos a ver un poquito de Juan, cómo es concebido y en qué momento. No lo quisimos ver ayer porque era muy importante empatarlo con el Señor Jesucristo. Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces aquí vemos de qué linaje era Juan el Bautista, de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios. Ese justo se referirá a que eran buenos solamente, ¿no? Ya eran salvos a los ojos de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte que ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿Se acuerdan? Vamos a ubicarnos un poco. Era Zacarías, Elizabeth, no tenían hijos, él era sacerdote y ahorita le toca hacer ofrecer el incienso. Esto lo hacían una vez en toda su vida. Cada sacerdote era diferente al siguiente año. Una sola vez lo hacían todo. Conforme a la costumbre del sacerdocio, esa era la costumbre, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, donde nadie estaba más que él solo.
Y se turbó Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Creo que esa es la gran diferencia entre María cuando se le aparece el arcángel y Zacarías. A él se le avisó primero a él y después a la mamá. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Cómo será eso, no? A mí se me aparece un ángel y no solamente no temo, no salgo huyendo, ¿no? Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué hermoso saber que Dios sabe qué pedimos en las oraciones. Para aquellos que nos cuesta trabajo venir los domingos a orar, aquí está, los sábados a orar, aquí está la respuesta. Porque ¿qué es lo que pedía Zacarías? Un hijo. Pedía un hijo. Ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El nombre de Juan se lo pone Dios, ¿no? No se lo pone... Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Imagínense qué hermoso, ¿no? Él toda la vida sirvió a Dios y ahora se encuentra con la promesa de que va a haber un hijo que será grande delante de Dios. Qué glorioso, ¿no? Qué hermoso, ¿no? O sea, Flor se está durmiendo, si quieres apóyala ahí, llevar al cuarto, ¿no? Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lo platicamos ayer. Es importante entender que la soberanía de Dios, Él puede escoger a alguien desde el vientre claro. Y a Juan lo escogió con un ministerio específico y se cumplió. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Qué tarea tan importante, ¿no? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Es lo que iba a preguntar. Él mencionaba arrepentidos y convertidos, ¿no? Sí. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lo que dice el apóstol Pablo: unos son los que siembran, otros son los que cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, no era fácil tarea de Juan el Bautista, ¿eh? Ahora, qué importante que Zacarías nunca le mencionó a Juan que él iría con el poder de Elías, porque entonces le hubiera respondido a los fariseos: yo sí soy Elías. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he aquí, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Dónde estuvo el momento de duda? En el 18. Está muy grande de edad. Dice, porque soy viejo. ¿En qué conocer esto? O sea, ¿qué prueba me vas a dar de esto?
si yo soy viejo, ¿no? Y mi mujer es de edad avanzada. Ahí está la incredulidad, ¿no? Y sí, Zacarías. Y es tremendo, ¿no? Porque pedimos, pero no creemos, ¿no? Entonces pedimos por religiosismo a veces, ¿no? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó de quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, después está con María. Vamos a pasar un poquito más adelante. Seguimos con el versículo. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y bueno, sigue un poco así, se le presenta a María, le dice que va a ser madre. Versículo 36. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaba estéril. Entonces Juan el Bautizador era 6 meses más grande que el Señor Jesucristo. Y vean lo que lo que dice el ángel: porque nada hay imposible para Dios. Que lo diga Mireya, que lo diga Alma, que lo digamos, que porque no hay imposible para Dios, pues es una palabra de fe bonita, pero que lo diga un ángel que está frente a él, lo único que estaba haciendo es dando evidencia. Después, 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y vean lo que pasó. Las dos ya están embarazadas. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, ¿qué pasó? Fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, de que la madre de mi Señor venga a mí? ¿De qué está hablando ella? No, porque estaba llena del Espíritu Santo, estaba reconociendo que Cristo estaba en el vientre. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y creo que sí, ¿no? Una madre sí sabe cuando brinca el niño con qué actitud brinca, ¿no? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría de mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, era importante hacer este énfasis en hablar de Juan el Bautista. Vamos al versículo 57 de donde estamos. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, qué hermoso, ¿no? Mientras es un dolor, ¿no? Las mujeres que abortan, y vean qué hermoso, ¿no? Dice el 58, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, o sea, dejándola ser madre, es igual, Lucas 1:58. Dice, versículo 59, aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías.
Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Entonces, Juan el Bautizador de verdad era... nosotros de repente como que vemos mucho, y bien hacemos, ¿no? En voltear a ver a Pablo, a Abraham, a Moisés, pero Juan el Bautista no es cosa menor. O sea, la forma en que Dios se dirige de él no es menor. O sea, entonces él no conocía a Cristo, pero fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba dentro del vientre todavía de su madre, ¿no? Por eso él al morar el Espíritu Santo en él, bueno, venía y lo llenaba, pudo hacer todo lo que hacía. Regresamos a Juan. Ahora entendemos las voces de este hombre que decía: uno que viene delante de mí, que yo no soy digno de desatar el calzado, todas las formas hermosas de llamarle el Cordero de Dios. ¿En qué Juan está? Juan 1:31. Y entonces nos encontramos con que aquel que Dios preparó como vocero, lo preparó desde el vientre de la madre. Versículo 31. Y yo no le conocía. Regresamos ahora a la narración cuando conoce a Jesucristo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto viene yo bautizando con agua. Siempre enfatiza Juan que bautizaba con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. La parte es bien importante. Y permaneció sobre él. Juan el Bautista, por supuesto que no vio al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es espíritu. Los espíritus no se ven. Pero dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña aquí realmente? Bueno, pues la narración es muy cuidadosa, donde se podría decir que tomó forma de paloma el Espíritu Santo. Podríamos decir que es un aspecto de gloria, pero vamos a responder esa pregunta entendiendo que lo más importante era que cuando Dios le dijo que iba a ver al Mesías, iba a estar acompañado de ciertas evidencias y señales, que son: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es decir, hubo un acto sobrenatural cuando Cristo fue bautizado. No es el hecho de una paloma. Podía haber habido una paloma, no tengo duda, pero el Espíritu Santo, no hay evidencia en la Biblia de que haya tomado un cuerpo el Espíritu Santo. El único que ha tomado cuerpo es Cristo. Entonces, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver en las iglesias católicas que ponen al Espíritu Santo como una paloma, al Padre como un viejito y a Jesús como un joven, ¿no? Entonces, no, hay una situación hermosa donde seguramente se habla de armonía. Aquí estaba estudiando un poquito sobre las palomas, y la paloma es un símbolo de pureza, de mansedumbre y de dulzura, ¿no? Entonces, pasó algo sobrenatural a tal grado que Juan el Bautizador no tuvo ninguna duda en reconocerlo. Entonces, dice el versículo 32, también dijo Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él
que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y es bien bonito entender que el Espíritu Santo siempre está acompañado con Cristo. El Espíritu Santo siempre acompañaba a Cristo, y ahora en el cristiano es el Espíritu Santo el que acompaña a los cristianos. Entonces, esa parte es bien importante entenderla. Hubo un momento glorioso, probablemente como lo que pasó con Pablo, cuando Pablo es convertido en camino a Damasco, que dice que era mediodía y la luz era intensa, Se cae del caballo. y era intensa, y eran las 12 del día. ¿De qué luz estamos hablando, no? Entonces, nosotros tenemos que entender que no estoy diciendo que no pudo haber una paloma ahí, pero repito, no hay una sola evidencia de que el Espíritu Santo antes se haya encarnado o tomado forma de algo. Pudo haber tomado forma de paloma, mas no encarnado una paloma. Son dos cosas diferentes. Yo creo que es eso. ¿Okay? Entonces, eso lo tenemos que cuidar. No lo podemos afirmar. Pudo tomar una forma, mas no encarnarse, ¿no? Entonces dice el 33: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces hay un gran contraste entre Juan bautizando con agua y Cristo bautizando con el Espíritu Santo. Dice el 34: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y entonces vamos ahorita a recapitular cómo Cristo es mencionado en esta parte. Desde que empezamos a leer ahorita, versículo 29, es mencionado como Cordero de Dios. Versículo 30 es mencionado como un varón. Y versículo 34 como Hijo de Dios. Nosotros tenemos que empezar a entender que lo más importante que tenemos que dejar en claro es que Jesucristo vino en carne. Nosotros tenemos que entender que hay doctrinas allá afuera que piensan que Cristo vino de una manera espiritual, y no, la Biblia dice que vino en carne. Pasando eso, dice el versículo 35: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Es importante ver quiénes son esos discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Quién es este Andrés? Es uno que después se convirtió en ¿qué? En apóstol. Es uno de los apóstoles. Un discípulo de Juan el Bautista, que era un hombre que buscaba el reino. Después sigue a Jesús, y Jesús más adelante, junto con su hermano, sigue a Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
qué, qué bonito podríamos ahorita aquí ilustrarlo en la manera actual. Por eso es importante que los cristianos le hablen a sus familiares de Cristo. Somos los primeros responsables de que tenemos que predicar el Evangelio nosotros a nuestra familia, a nuestro primer círculo. ¿Por qué? Porque Cristo desde siempre dijo primero en Judea, luego y empieza a ampliar. Primero tienes que predicar en tu casa. Si en tu casa no has compartido el Evangelio, no puedes compartir afuera. Bueno, más bien no me extrañaría por qué no compartes afuera. Si no compartes el Evangelio a tu familia, Dios te lo va a demandar. Y mucho. Porque si encontraste la verdad y esa verdad no la compartes, aquí lo dejo abierto a la mesa. ¿Por qué? ¿Cuáles serán las razones para que no compartiera uno la fe que está siguiendo? ¿Por qué? Vergüenza. Una, dice Alma, por vergüenza. ¿Por qué no lo compartimos con nuestra familia? ¿Por qué? ¿Cuál sería una razón para no compartir? O sea, esa no es mi razón, no, se la No, comparto, por eso. pero ¿Flojera o desinterés? Yo creo que la primera razón es porque ni nosotros lo creemos. para no ser juzgado, ¿no? No, Principalmente. yo creo que no compartes lo que no crees. O sea, podrá haber muchas razones, pero es si tú crees que Cristo ya te salvó del infierno, es porque ¿qué crees? Que el infierno existe, que te estabas yendo al infierno, que Cristo te salvó. Sí, o sea, lo que quiero ahorita con este ejercicio es desencadenar todas las cosas que implican creer en Cristo. O sea, si tú crees en Cristo, ¿por qué creíste en Cristo? ¿Para qué creí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal por la que el hombre cree? Para no ir al infierno. Sí, O sea, salvos sí, pero ¿salvos de qué? Del infierno. Sí, o sea, ¿sí me estoy explicando? Cuando tú no compartes, lo que estás diciendo es: yo no creo que me salvaron de nada. Es como cuando se está hundiendo un barco, todo el mundo se está viendo que se está hundiendo y todo el mundo corre a salvarse. El problema es que en este mundo nadie nos damos cuenta que nos estamos hundiendo hasta que Cristo viene a nuestra vida y nos demuestra de lo que nos salvó. Yo sí creo que si tú no vas en el camión y al de al lado lo ves que se está yendo al infierno y que Dios te lo puso ahí, el gran problema es que no te estás dando cuenta de que Dios lo puso ahí para que le compartas el Evangelio, no para que lo salves, para que le compartas el Evangelio, para que le digas: sabes que yo me estaba yendo al infierno y Dios me salvó, no por mis obras. Ese es el gran tema. Por eso yo sí creo que quien no comparte el Evangelio es porque no se ha dado cuenta de dónde lo salvó Dios. Por eso las doctrinas, las malas doctrinas, hacen mucho daño, porque lo que provocan es o que te creas escogido, o que te creas que Dios tiene su tiempo y que tú no tienes ninguna responsabilidad. Yo sí creo que quien no comparte el Evangelio tiene todo que ver simplemente con el hecho de que es que no creo que me haya salvado. O sea, no lo creo. Soy de que se pierde soy la simpatizante. salvación. No, soy simpatizante. Me gusta este rollo. Me la paso bien. Veo hermanos santos, hermanas buena onda. Me la paso bien.
Pero de ahí a creer en el infierno ya es otro tema, ¿no? Y la Biblia habla del infierno más veces que del cielo. Sírvase de dato al calce, ¿no? Entonces, Andrés era un hermano, y resulta que Andrés, que lleva a Pedro, le comparte de Cristo, resulta que su hermano acaba siendo un pastor, un ministro de Dios mayor que él. ¿Me explico? O sea, es bien importante entender el cómo Dios hace las cosas, porque no hay manera de que nosotros podamos vivir con gozo, con alegría, perdón la palabra que voy a decir, pero sin una vida mediocre, y me refiero a mediocre no comparándola con la excelencia como en el mundo, sino una mediocridad en cuanto a que la gente no sepa que somos cristianos, a que la gente no vea ninguna diferencia, la gente voltee y diga, sí, ya vi que no tomas, no fumas, no dices malas palabras, pero de ahí a que tú arda tu corazón por Dios, yo no lo veo. No lo digo yo, lo dice el mundo, porque el mundo necesita oír el Evangelio. Entonces, tenemos que entender que si nosotros no compartimos el Evangelio, debemos de entender que a lo mejor no estamos convencidos, y no estamos convencidos de tal manera que podamos decirle a la gente que se está yendo al infierno, y de que Dios prometió que nos iba a hacer pescadores de hombres, y no estamos cumpliendo muchas veces nosotros. Eso es un tema para cada quien. Versículo 43. Al siguiente día quiso ir Jesús a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Otra vez se repite el mismo patrón. Cristo llama a uno, y el otro, ¿qué hace? Llama a otro. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Esto es lo que tiene que ser el cristiano. ¿Quieren compartir el evangelio corto? Aquí lo decía Felipe, ven y ve. ¿Quieres explicar el evangelio? Dile a la gente, ven y ve. 3 palabras. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que dice, en que no hay engaño. Me fascina cómo Cristo nos conoce. Cristo no lo había visto, viene apenas Natanael. Dice, miren, un verdadero israelita. Para un israelita, para Dios un israelita de verdad era el que no engañaba. Dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Por qué? Porque entonces se alcanzó a oír lo que decía de él. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué hermosa conversión la de
la de Pedro, que es ganado por su hermano, y después la de Andrés, que es ganado por Felipe. Belleza. Vamos a terminar para que oremos y que esta sea una buena oportunidad de exhortación sobre cada uno de nosotros. Preguntémonos cada quien, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de que tú no irás al infierno por la gracia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste tu orgullo de ser llamada y llamado hijo de Dios? Y eso es lo que Dios busca, verdaderos adoradores, porque dice la palabra de Dios que para esto fuimos llamados, para predicar, para dar a conocer el Evangelio, por una sola razón: por gratitud. Digámosle a la gente, ven y ve. Y entonces estarán predicando todo el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por Juan el Bautista, por esa vida tan hermosa ante tus ojos. Gracias porque entendemos que tú nos conoces antes de la fundación del mundo. Y muchas veces decimos, pues si ya me conoces, tú sabes lo que voy a hacer. No es así contigo, Señor, porque tú aún te maravillas. Tú haces que nuestro corazón arda, haz que arda de amor por ti, haz que arda de gozo, que tengamos compasión por los perdidos, que nos demos cuenta de que verdaderamente el infierno existe y no vamos a ir ahí por tu amor, por tu pura gracia, Señor. Guárdanos del egoísmo. Y si aquí hacemos una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tú o yo le predicamos el Evangelio a alguien? Todos los días conocemos gente, todos los días tenemos a alguien a nuestro lado que no te conoce, sea nuestra familia, sea un vecino, sea un trabajador. Permítenos hablarle, Señor, llenarnos de orgullo de decir somos tus hijos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.